hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Carlos, un gusto. Esperanza, también te saludo. Hola, Catherine. Eduardo, Susana, un abrazo para vos, para Gervasio. Estamos comenzando nuestro momento en tu compañía junto a Dios, Así se titula este momento. Te invito a que juntos podamos alabar al Señor. Vamos a hacerlo, claro que sí, con los himnos que tengo acá. Vamos a cantar, si tenés ahí tu himnario. Está bien, Catherine, un gusto. Como el siervo, ¿no? Es el 432 de nuestro himnario, así que podemos cantar ese himno tan lindo. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios, dice, ¿no? Que nuestro anhelo hoy sea ser saciados por esa linda presencia del Señor en nuestra vida. Cantamos juntos. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo me rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo.
Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Amén. Buen día para Henry, Esperanza, César, te mando un saludo también. Irma, Daniel, Sandra y Rubén, María Rosana. Hola Gladys, ¿cómo estás? Amiga mía, Dios te bendiga. Hola Eduardo, Dios te bendiga. Gracias por el saludo. Hilda, un gusto tenerte aquí en esta mañana con tu compañía. Seguimos alabando al Señor. Vamos a alabarlo con un himno. Busca primero el reino de Dios. Es un cántico que todos conocemos, pero hoy el tema se basa en un versículo y a través de ese versículo vamos a explayarnos en esto de conocer a Dios a través de su palabra. Busca primero el reino de Dios. Hola Brunilde, un gusto, Dios te bendiga. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Busca, busca y hallaréis. Llama, llama y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Todos juntos. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Este es un cántico hermoso. Vamos a dedicarnos ahora a la oración y después vamos a ir a la palabra del Señor. Hola Olga, Mariel, te mando un saludo querida. Que Dios te bendiga mucho. Estuvimos orando por ustedes en estos días. Olga, también te saludo. Un gusto, Brunilde. Gracias por estar este momentito con nosotros. Ivone, Pablo, un gusto. Queridos, en esta mañana vamos a hablar de unos textos hermosos de la palabra de Dios. Y recuerden que nosotros estamos en este proceso de transitar en este camino de conocer a Dios a través de su palabra, ¿no? Por eso vamos a pedirle a Dios que
que nos bendiga con su presencia en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos traiga el discernimiento, la luz que necesitamos para comprender este camino de eternidad que Él ha abierto ante nosotros y que está revelado en su palabra de una manera magistral, extraordinaria, ¿sí? Así que ahí donde estás, te invito a que podamos orar juntos para estudiar su santa palabra. Querido Padre, muchas gracias porque nos diste el don de la vida. Muchas gracias porque el mayor interés que existe hoy en tu deidad es nuestra salvación. Cada vez que nos despertamos, después de velar nuestro sueño con tus santos ángeles, esperas con avidez poder trabajar en favor de nuestra salvación. Eso es por lo menos lo que está revelado en tu palabra, Señor. Siempre buscándonos, siempre tratar de llamar nuestra atención hacia tu amor, siempre tratando de conquistar nuestros corazones para que tengamos vida eterna. Y hoy, Señor, tenemos este privilegio de abrirte nuestro corazón y nuestra mente de manera voluntaria para invitarte a que vengas a través de tu palabra y hagas morada con nosotros. Queremos conocerte más, Señor. Queremos que esa eternidad que nos regalas podamos disfrutarla en esa relación contigo. Que no sea solamente un concepto, algo abstracto, sino que la eternidad sea algo que podamos vivir día a día. Porque tu palabra nos dice que es el conocerte a ti, cómo se vive la vida eterna. Por eso, Padre, queremos pedir que tu buen espíritu, aquel que envías, que está trabajando de manera magistral en este tiempo, para llamar nuestra atención hacia tu amor, hacia tu persona, para que podamos conocerte y aceptar este regalo tan lindo que nos das de la salvación. Queremos pedir que tu Espíritu Santo, y lo invitamos a Él, que venga trayendo tu presencia, la presencia de Cristo, y que su palabra, tu palabra, Señor, halle morada en nosotros, y queremos que tú te quedes con nosotros en este momento y nos acompañes durante todo el día. Gracias, Padre, por escucharnos. Queremos también poner nuestras vidas pecaminosas en tus manos para que nos limpies, para que nos purifiques y que tu eternidad sea una realidad en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Habíamos iniciado este camino hace ya más de 15 días, en este camino de conocer a Dios. Me gusta esa expresión de Juan 17:3, porque es una afirmación categórica. La eternidad se inicia, comienza con este conocimiento de Dios en un conocimiento relacional, no en un conocimiento teórico tipo enciclopedia o comentario bíblico o diccionario bíblico, ¿no? Usted puede saber muchas cosas, como dijimos al inicio, sobre lo que la Biblia dice acerca de, pero lo que la palabra de Dios nos lleva es a buscar una relación. Nosotros, cuando vamos a la palabra y donde encontramos la revelación objetiva de Dios, nos habla de que la presencia en nuestra naturaleza del pecado nos distancia con Dios. No es porque Dios quiera ser distante. Hasta en eso yo veo un aspecto de amor y cariño de parte de Dios. Dios no puede cambiar su esencia como Dios, su gloria, no puede habitar con el pecado. Y nosotros, como consecuencia de la naturaleza pecaminosa que heredamos, estamos destituidos de esa gloria. Ya lo vamos a ver en los textos que vamos a analizar. Pero Dios buscó un camino
para que nosotros podamos seguir relacionándonos con Él. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento encontramos las maneras en que Dios nos comunicó, se relacionó, trató de mantener su presencia en las personas. Muchos de ellos lo recibieron con gozo y sus vidas fueron vidas de eternidad, pero otros estaban duros, no era fácil, ¿no? Y uno lo ve eso en la historia de los profetas, cómo Dios tuvo que mandar un profeta tras otro. Y Dios, llegando al cumplimiento de lo que había prometido, envió a su Hijo. Ahora el Dios de toda gloria decide habitar para hacer cercano su presencia a nosotros. Es extraordinario, queridos, ese amor del Padre, ese amor del Hijo, que buscó, por el amor que nos tiene, la manera de estar más cerca de nosotros, para mostrarnos de que Él no es un Dios trascendente únicamente en el sentido de que Él está allá arriba, independiente. No, Dios es trascendente por su misma esencia, pero lo que me encanta es que Dios se atrevió en ese gran amor a ser inmanente, es decir, o sea, acercarse a nosotros porque lo necesitamos. Fuera de Dios no somos nada. Entonces, vamos a analizar un poquito esto de la palabra de Dios y vamos a mirar este camino de eternidad una vez más, pero desde algunos textos importantes. Ya habíamos visto ayer cómo podemos nosotros conocer a Dios en ese interactuar con la palabra y pusimos como ejemplo el Salmo 23. Usted lo puede buscar, si no lo vio lo puede buscar dentro de mi página de Facebook. Ahí está una forma en que nosotros podemos interactuar con la palabra. Dios me habla, no es simplemente letra. Dios acá está hablando. Sus pensamientos tienen que llegar a mi corazón. Y usando ese mismo criterio, vamos a ir viendo algunos textos donde Dios nos está diciendo algo. Nos está diciendo algo para que esa relación que nosotros estamos construyendo con Él, por obra del Espíritu Santo, es justamente el camino hacia esa eternidad que Dios quiere que nosotros transitemos día a día. Habíamos visto también que la obra del Espíritu Santo, en Juan 16, versículo 8, es que en su accionar, en ese magisterio divino, no va a manipular nuestras conciencias, sino que va a usar nuestro raciocinio, nuestro sentido cognitivo, para mostrarnos las evidencias de la situación en la cual nosotros nos encontramos, para empezar a establecer esa relación con Dios. Lo que nosotros vamos a encontrar en la Biblia de que Dios ya tiene, el plan está todo trazado. Está todo para que usted y yo no tengamos por qué perder la vida eterna. El gran drama para el Señor ahora es cuál va a ser mi respuesta a todo ese plan que Dios trazó para mi eternidad. Si estoy dispuesto a caminar en ese digamos, recorrido de eternidad por el camino que Él abrió para nosotros. Porque muchas veces, por nuestra propia naturaleza, nosotros queremos ir por otro camino. El camino que a nosotros nos agrada. Y intentamos en ese camino que a nosotros nos agrada, formamos un concepto de eternidad que no tiene nada que ver con la Biblia. Y es un camino de perdición, porque queremos mezclar las cosas de eternidad con las cosas que no tienen nada que ver con la eternidad. Y allí lo único que hacemos nosotros es perjudicarnos. Y muchas veces eso nos ocurre porque ante las evidencias o el desconocimiento de estas lindas evidencias que tenemos en la Biblia, de cómo debemos
transitar en esta construcción de la eternidad a través de una relación con Dios, recuerden que esa construcción de la relación con Dios es una construcción madura, que va desde lo poco hasta lo máximo que uno puede ir conociendo con el Señor. Y esto es importante que nosotros lo entendemos. La eternidad tiene que ver con relación, tiene que ver con comprensión de cuál es la intención de Dios para mí, cuáles son sus deseos, sus anhelos, su persona, la característica de su persona, sus atributos, que ya lo fuimos viendo desde diferentes ángulos. Pero hoy quisiera que me acompañen al texto de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Habíamos dicho que la primera obra del Espíritu Santo, en Juan 16:8, es, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado. Ahora, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y voy a tratar de usar un ejemplo bien claro. Aquí, en la Biblia, nosotros encontramos de que la tarea del Espíritu Santo es convencerme de pecado. Pero ese pecado no es solamente de convencerme de mi naturaleza pecaminosa, sino de creer el mayor pecado que me va a condenar a mí, no es esta naturaleza que yo tengo, sino que el pecado que me va a condenar a mí es no creer en la solución que Dios me dio. Vamos a leer el texto que está en Juan 14:6 y dice así, Evangelio según San Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Acá hay una sentencia exclusiva, única. Esta sentencia yo no la puedo ignorar en mi construcción de la eternidad. Miren lo que dice. Jesús les dijo. Más adelante Él va a hacer la sentencia de ese sentido de eternidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero acá Jesús anteriormente le dijo a sus discípulos, ¿sí? Cuando Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino de la eternidad? ¿Por dónde? ¿Por dónde iniciamos? ¿Por dónde está la punta de inicio, la puerta de entrada de ese camino de eternidad? ¿Cómo se comienza esa relación? ¿Cómo se comienza ese conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo a quien Él ha enviado? Justamente por la persona maravillosa de Jesucristo. Que hoy, por la palabra de Dios que tenemos, sabemos que ya Jesús estuvo en este mundo y caminó, transitó y abrió ese camino para nosotros. En ese momento se lo dijo a Tomás, pero este texto me dice, Francisco, es como que Jesús me dice en este momento, mírame por favor, deja de lo que estás haciendo y mírame, prestame atención. Estás buscando por acá, estás buscando por allá, queriendo satisfacer tu corazón, tus anhelos. Querido, yo soy el camino. En otras palabras, Dios me está diciendo, deja de construir caminos que no te llevan a nada. Yo soy el camino. Yo. No hay otro camino. Por más que vos quieras ponerle el nombre que quiera, no existe otro camino. Y esto golpea nuestro ser, porque tenemos orgullo, tenemos vanidad, y no queremos que otros nos digan diferente de lo que nosotros creemos. Pero queridos, aquí se trata de la voz de Dios, en la persona de Jesucristo. Es como que el Padre me dice, Francisco, no hay otro camino. El camino de mis hijos, para llegar a mí,
es mi Hijo. Y no solamente Él es el camino, sino que también es la verdad. No solamente es el camino, sino que es un camino de verdad que yo tengo que transitar. Por lo tanto, todo camino que no vaya por Cristo es un camino de mentira, de falsedad. Y toda relación que yo construya en ese camino, que yo creo que es el camino que debo transitar, contrario al camino que Dios me presenta, es un camino de autoengaño. Y en estos días, en los días finales de la historia, Jesús ya dijo como primer señal en Mateo 24 de las cosas antes de su venida, es que va a haber una gran abundancia, ¿sí?, de engaños espirituales. ¿Tú no quieres ser engañado? Pues transita ese camino. Pero cuidado, no es solamente hablar de Cristo, pensar de Cristo, ¡ay, qué lindo, qué maravilloso, Cristo me ama! No, es un camino que hay que transitarlo, pero acá dice que es un camino y es un camino de verdad. O sea que si hay un camino de verdad, hay un camino de mentira. Por eso, en Colosenses se menciona doblemente ese evangelio de verdad y esa gracia de Dios en verdad. Siempre el concepto de verdad me tiene que a mí siempre abrir los ojos de que si me está poniendo el énfasis en que es la verdad, porque existe algo que es la mentira. Y es esa mentira que muchas veces nosotros construimos con nuestros propios pensamientos, nuestros prejuicios, nuestros paradigmas personales que tenemos, que nos cuesta dejarlos, abandonarlos para construir un paradigma en Dios, un estilo de vida en Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren qué interesante. Yo soy el camino, o sea, hay que transitar por acá. Yo soy la verdad. Es un camino donde existe una verdad que hay que ser vivida. Y ese camino, al transitarla y vivir la verdad, es un camino que se transforma en vida. Por eso, ese camino, esa verdad y esa vida en el camino, es la que me conduce a mí al dador de la vida, el Padre. Por eso Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si allá Él dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios, y acá Él me dice que ese camino del conocimiento de Dios comienza siempre por Cristo. Por eso, Pablo, nosotros creemos que Pablo es el autor de Hebreos, dice que en estos posteriores tiempos Dios nos habla, o sea, la voz a la cual debemos escuchar, prestar atención, es la voz del Hijo, es la voz de Cristo. Y Cristo también trajo la verdad de Dios. Él no es contrario a la verdad de Dios. En su tiempo Él corrigió muchos errores religiosos, de costumbres, que los hombres habían puesto dentro de la práctica de la fe, que lo único que hacía era apresionar el corazón, hacer pesada la relación con Dios. Y querido, lo pesado de la relación con Dios es querer nosotros transitar en su verdad, porque estamos muchas veces llenos de mentira. Y cuando alguien descubre nuestra mentira, nos sentimos un poco aquí en el corazón como lastimados, ¿no? Porque que alguien venga y me diga que soy un mentiroso, que vivo una mentira, y no es fácil. Queridos, no es fácil. Pero es Dios quien te dice, y Dios te lo dice porque te ama. Si hay algunas cosas que no son correctas en la vida, no son correctas.
¿Cuál es el camino? Si yo quiero construir la relación con Dios para eternidad, yo debo estar dispuesto a vivir en ese camino de verdad. Y esto es un proceso, es la gran batalla de la vida, de buscar con la ayuda del Espíritu Santo guiar mi vida hacia la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es Cristo. De Cristo yo voy a obtener la palabra de Dios. Sus palabras son vida. Y son vida eterna. Por lo tanto, no es solamente creer en Jesús. Sí, Jesús vino, Él murió en la cruz, sino que aquí hay un contenido que constituye la verdad. Y si ustedes quieren ver un poquito más amplio esto, ustedes pueden ir allí al capítulo 28 de Mateo, cuando Jesús dio esa orden de ir a todo el mundo a predicarle a Él. Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. El texto nos dice, vaya usted al capítulo 28, la predicación del Evangelio no es solamente algo así abstracto, es algo que debemos vivir, y debemos vivir poniendo en práctica esa verdad de Dios en nuestra vida. Porque poniendo en práctica esa verdad en nuestra vida es la manera en cómo yo estoy relacionándome adecuadamente con el Señor. Seguimos juntos en este razonamiento que estamos haciendo. Ahora, cuando nosotros no queremos, digamos, reconocer que estamos en un camino totalmente contrario, y es porque estamos también queriendo rechazar la revelación. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Gálatas capítulo 3. Vamos a ir a Gálatas, después del libro de Corintios, 2 de Corintios, está Gálatas capítulo 3 y el versículo 22. Y dice así. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mira, acá la Escritura dice, todo lo encerró en el sentido de esa naturaleza, de esa condición del ser humano, es bien claro. Todos estamos encerrados en esta condición de pecado. ¿Con qué objetivo? Para que dice aquí, para que la promesa, ¿cuál es la promesa? La que Dios prometió allá en el Génesis, a través de ese corderito sacrificado, que algún día habría de venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan, el Bautista, cuando estaba en el Jordán, al ver a Jesús, lo señaló como ese Cordero, porque era un hombre de Dios él. Y al mirar a Jesús, pudo identificar que era el Mesías, el que Dios había prometido, y de esa manera lo señaló, y a todos los oyentes que estaban ahí escuchando sus palabras, él dirigió los ojos de las personas hacia el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa es la promesa que habla aquí el capítulo 22. Dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, aquí nosotros encontramos, ¿sí?, este concepto. Y en Romanos, también en el capítulo 3, nosotros vamos a encontrar otra expresión, ¿sí? 3:23, que ya lo habíamos leído en algún momento, y dice así. El texto dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren qué interesante. Esta situación de pecado nos destituye a nosotros de la gloria de Dios. Por esa razón, para poder vivir la eternidad, se habla de una glorificación futura. El hombre que acepta transitar por este camino de eternidad, su momento más extraordinario
en la venida de Cristo va a ser la glorificación. Porque Pablo dice, este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Dios tiene que hacer una transformación en nuestra naturaleza, pero esa transformación de nuestra naturaleza primero tiene que ser transformada aquí, en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestras decisiones de vida. Por eso que, si bien la salvación es un acto de Cristo, también es algo que yo debo vivirlo todos los días en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones y en mis decisiones. Y también, por supuesto, en los hábitos de vida que yo vaya construyendo en el camino de esa eternidad, o ese camino que es Cristo, y viviendo esa verdad que Él me entrega a través de lo que encontramos en la Escritura. La realidad es que yo estoy destituido de la gloria de Dios. Y esa destitución de la gloria de Dios no va a permitirme a mí vivir la eternidad, a menos que yo comience a transitar por ese camino de eternidad hasta recibir esa glorificación que Dios ha prometido en Cristo Jesús. Por eso que estamos hablando de un proceso, que es un proceso de continuo crecimiento. Tú no puedes quedarte de la misma manera que ayer. Hoy tienes que crecer más todavía. Y crecer en esa relación con Dios. Hay cosas lindas que Dios quiere revelarte en su palabra. Así que esta condición está bien clara en la Biblia. Por eso que el Espíritu Santo dice, tiene que convencernos de pecado. Me convence de pecado, que yo estoy en una naturaleza pecaminosa. Muy bien, o sea, estoy enfermo, tengo un virus. Y la Biblia dice que ese virus, en el mismo capítulo, en el mismo libro de Romanos, en el versículo, capítulo 6, versículo 23, me dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que mi consecuencia final por estar en esta situación, no de mi naturaleza pecaminosa, porque ese no es el problema para Dios, sino qué hago en cuanto al remedio, a la solución. En cuanto a ese camino que Dios abrió para mí y me invita a transitarlo. Para recuperar esa eternidad perdida. Para posteriormente recibir esa glorificación que me habilite estar frente a la gloria de Dios. La paga, la consecuencia de no aceptar mi condición y también la solución es la muerte. Y no esta muerte primera, porque si no los cristianos no moriríamos, sino la muerte segunda, de la que es para no existir nunca más. Ahora, nosotros encontramos mucho de esto en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero yo no quiero poner énfasis solamente en lo negativo, quiero poner énfasis en lo positivo. La Biblia dice que de pecado, me convence de pecado el Espíritu Santo por cuanto no creen en mí. Y ese, vuelvo al punto, es el pecado que nosotros debemos solucionar con el Señor en nuestra vida. Porque el ser humano quiere encontrar su propio camino. Yo nunca voy a olvidar una vez un diálogo que yo tuve con una persona cuando yo recién comencé a transitar el camino de Dios, ¿no? Y yo en mi anhelo de transmitirle a él mi amor por Cristo y también de que él buscara a Dios. En un momento él me dice, mira, dice, de alguna manera, dice, cuando el Señor venga, dice, yo me las voy a arreglar para ir. Le digo, ¿cómo? Sí, de alguna manera voy a encontrar para irme con Dios.
Es lo que me está diciendo de que lo que la palabra de Dios le ofrecía no era lo que él le gustaba y que él iba a encontrar otra manera de no perderse la eternidad. Pero en la Biblia no encontramos otra manera. Tú puedes hacer de eso un mundo y creer que vos estás sinceramente equivocado o practicar una mentira sinceramente. Pero el hecho de que tu sinceridad no significa que tu sinceridad te va a salvar o te va a hacer transitar por ese camino de eternidad. La sinceridad, usted puede ser muy sincero, pero aquí la revelación de Dios nos confronta con aquello que nosotros creemos. Y hay muchas cosas que a lo mejor usted cree que están bien, que son bíblicas y que están dentro de los parámetros del Señor. Pero ¿qué hacemos con aquellas que no constituyen la verdad de Dios? Ese es el tema. Y cuando yo resisto la solución, porque el tema está en que usted no va a poder cambiar eso a menos que usted decida transitar por Cristo. Porque aquí está la esencia de por qué nosotros muchas veces en nuestro caminar cristiano fracasamos. Porque a veces no nos podemos desprender de ese chip que nosotros queremos cambiar la vida con nuestro moralismo, nuestro humanismo. Y la vida cristiana no pasa por ahí, no pasa por ahí, queridos. Pasa por entender que todo lo que se produzca en mí tiene que ser obra del Espíritu Santo y de la presencia de Cristo en mi corazón. Por eso que nosotros tenemos que comprender este punto de pecado por cuanto no creen en mí. Miren, haga de cuenta que un día usted va al doctor y el doctor le dice, mire, usted tiene un pequeño tumor y necesita ser operado. Hay solución. Usted le hacemos una cirugía y eso se soluciona. Y usted admite que está con un cáncer, porque está la revelación. Hay gente que dice, no, yo no puedo estar, yo me siento re bien, que llega a ese grado, digamos, de no reconocer su situación. El doctor le muestra todas las evidencias, le muestra la radiografía, la tomografía, la resonancia y todos los análisis clínicos y le dice, mire, esta es su situación, querido. Y usted dice, sí, bueno, puede aceptar o no aceptarla, puede hasta inclusive decir, no, está equivocado, si yo me siento muy bien. Yo ando bien, no necesito nada. ¿Qué voy a necesitar? Tengo para comer, tengo trabajo, tengo esto, tengo lo otro. Ando muy bien. No necesito ningún tipo de remedio. Pero las evidencias muestran de que estamos enfermos o que está enfermo. Hasta ese grado puede llevarnos nuestra propia vanidad y nuestro propio orgullo. Pero la situación complicada es cuando usted se da cuenta que está enfermo y no quiere el remedio, sino que busca remedios alternativos. ¿Vieron que en el mundo de la medicina existen las medicinas alternativas, ¿no? Buscamos una alternativa por nuestros propios medios, creyendo que eso nos va a traer solución. Pero vamos a ponerle un término, en la medicina divina de solucionar la enfermedad del pecado, no existe medicina alternativa, queridos. No hay salvación, no hay sanidad del pecado fuera de Cristo. Y ahí donde mi ser debe caer en la humillación y el arrepentimiento. Es saber que el único que puede sanar mi naturaleza pecaminosa y erradicarla de mi corazón
en esa glorificación. Y anular el poder que tiene sobre mí mientras yo viva en esta construcción de la eternidad, en los años que tenga sobre la tierra antes que el Señor venga, es la gracia de Dios operando poderosamente en mí. Si ese camino no está siendo claro para mí, la relación en ese conocer con Dios no puede ser construido. Estoy construyendo cualquier cosa menos la eternidad. Lo que sí puedo construir es una religiosidad. ¿Sí? Una religiosidad humana. Invento una propia religión, porque cuando usted sale de la verdad de Dios, está inventando su propia religión. Está inventando exclusivamente, póngale el nombre que usted quiere, pero está inventando su propia manera de relacionarse con Dios. Pero no existe propia manera, existe la manera de Dios, queridos. Y eso es lo que nos cuesta a los cristianos, no importa el cartel que tengamos, nos cuesta aceptar. Este tema es un tema muy profundo, a mi criterio, que en mi mente lo tiene que tener bien en claro, porque somos muy de irnos para un lado o para el otro. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia? Que en este mismo capítulo, en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 23, después de nosotros haber leído, ¿no es cierto?, esa sentencia, dice, porque la paga del pecado es muerte más. O podríamos decir, pero, sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna, pero ¿cómo? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe vida eterna fuera de Jesús. ¿Por qué, Francisco? Y porque Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Entonces, miren, por ejemplo, lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 5, el versículo 11, dice así. Y este es el testimonio. Un testimonio es algo que se declara como verdadero. Dice que Dios nos ha dado vida eterna. Nos ha dado vida eterna. Dios ya nos dio vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Juan dice, la revelación nos ha llegado, nosotros lo hemos visto. Capítulo 1 de la misma carta. Dios ya nos ha dado vida eterna. Es decir, que la vida eterna ya está a disposición de nosotros. De ti, de mí, de mis hijos, de mi esposa, de mis seres queridos. A quien amamos y queremos que vivan para siempre. Pero esa vida eterna está en Cristo, no fuera de Él. Ni por encima de Él, ni por debajo de Él, ni a los costados de Él. En Él. En la persona maravillosa de Jesús. Por eso que Jesús llegó a decir en el Evangelio según San Juan, allí en el capítulo... en el capítulo 3, versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Él. Por Jesucristo. Porque el versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque la intención de Dios cuando envió a Jesucristo no es condenarlo, porque ya estamos condenados. Sin Cristo estamos condenados. Pero Él envió para la alternativa de eternidad que Dios me da. A la alternativa de muerte está la alternativa de eternidad. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque la solución del Señor no la aceptamos. Y cuidado en confundir un cuerpo de doctrinas con la persona de Jesucristo. El cuerpo de doctrina, siempre digo, es el esqueleto que mantiene la estructura de la vida. Pero la persona de Jesucristo es el que hace latir en nuestro corazón, hace funcionar nuestras células con su sangre que constantemente está bombeando para que nuestro organismo tenga vida. Sin Cristo, la estructura no tiene sentido, no tiene vida. Pero cuando toda esa enseñanza de Jesús pasa por su persona y yo me relaciono con Jesús a través de lo que Él me ha enseñado. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa en una casa. ¿Cómo se relacionan los hijos con sus padres? O el esposo con la esposa. Son todo el día ahí juntitos, haciendo las cosas y hablando nomás y dándose cariño. No ocurre eso. En una relación madura hay momentos donde uno vive esos abrazos, esos besos, esa intimidad, pero también hay responsabilidad, hay cosas que llevar adelante. Lo mismo ocurre con Cristo. Así como en el matrimonio el concepto de pertenencia del uno con el otro no se puede romper. Así también todo lo que un esposo hace, lo hace sin desconectarse de su realidad de esposo. Y todo lo que la esposa hace, lo hace sin desconectarse de su realidad de esposa. Así también todo lo que el creyente hace, lo hace sin desconectarse de su realidad de estar relacionándose con Cristo. Esta es la realidad. Este es el camino. Dios nos abrió el camino en Cristo para que nosotros ahora podamos razonar con Él. Podamos decir, Dios me dice, Francisco, tú naciste con una naturaleza que te va a llevar siempre hacia algo contrario a mí. Pero yo te he dado solución a eso. De eso yo te traje a la existencia para ser eterno y quiero que para que la eternidad funcione en ti, tenés que conocerme, hijo. Yo te conozco, porque yo te creé, te traje a la existencia. Pero necesito que tú me conozcas, que entres en esa relación conmigo y no te desprendes más de mí. Por eso Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Jesús es el camino. Por eso que en el mismo texto de ahí que estábamos mirando en Juan, y con esto ya voy cerrando mi reflexión de esta mañana, el estudio que estamos haciendo, en el mismo capítulo dice, el que tiene, versículo 12 del 1 Juan 5, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Buscamos sustitutos muchas veces nosotros. Si no es una estampita, es un nombre. Si no es un nombre, es el cartel de una iglesia. Si no es esto, lo otro.
y vamos poniendo suplantadores que nos sacan de Cristo. Cuando usted tiene al Hijo, usted tiene todo. Absolutamente todo. Tiene la sanidad de sus pecados. Tiene la verdad para ser vivida, que vamos a ir viendo después. ¿Cuál es la verdad que Jesús nos presenta? ¿Cuál es ese camino de verdad? ¿Cómo puedo discernirlo? Está en la Biblia. Sus palabras están aquí. Nos dio solución para frenar nuestra naturaleza pecaminosa y vivir las obras del Espíritu, que hoy el mundo tanto lo necesita y que usted y yo lo necesitamos. Por eso, queridos, Jesús, cierro esto, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que en esta mañana nuestra lucha sea: ¿qué vamos a hacer con el Hijo? ¿Qué vas a hacer con Jesús? El Espíritu Santo nos convence de nuestra realidad de pecado cuando nosotros aceptamos a Jesús como el que nos da esa eternidad y nos abre ese camino de eternidad para vivir junto al Padre, junto al Espíritu Santo y junto a Él, en ese camino que se inicia ahora y que no debería terminar nunca, aunque tengamos que ir al descanso por un breve tiempo. Simplemente va a ser como que me fui a dormir y el otro día despertarme y seguir viviendo la vida que ya venía viviendo con el Señor, pero desde una dimensión más maravillosa, sin la oscuridad de este mundo, que siempre intentó opacar la luz que Cristo puso en cada uno de nosotros cuando lo aceptamos por la fe a Él en nuestros corazones. Hay alguien que no quiere que tengas al Hijo. Hay alguien que quiere que vos sigas viviendo en tus propios prejuicios, en tus propios paradigmas, en tus propios pensamientos, emociones, que sos consciente de que muchos de ellos te hacen daño, pero te gusta mantenerlos porque te hacen sentir ese dolor o esa angustia y no lo querés soltar. Jesús viene y te ofrece otra alternativa de vida. Para eso vino Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aceptarle al Señor ese camino? ¿Vas a abrirle tu corazón a Él? Yo oro en mi corazón que sí. Y quiero invitarte en esta mañana a orar conmigo, especialmente por esto. Allí donde estás, vamos a orar al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, estamos aquí en tu presencia. En este camino de eternidad, Jesús es el único que nos puede ayudar a visualizar por dónde transitar en esa relación. A veces para nosotros como humanos nos parece difícil relacionarnos contigo, Señor, porque estamos más acostumbrados a relacionarnos con lo que vemos. Pero, Señor, este es el paso de la fe. Este es el paso que Dios nos invita en esta mañana a dar. El paso de construir una relación contigo, creer en tu existencia, creer en tu amor, creer en tu dádiva divina a través de Jesucristo y estar dispuesto, Señor, a empezar este camino contigo a través de la persona maravillosa de tu Hijo Jesucristo.
Señor, la eternidad está. Tu palabra así nos dice. Ya no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse, porque tú lo hiciste todo por nosotros. Ese es la manifestación tan grande, Señor, de tu amor, de la disposición que hay en tu esencia divina, de manifestar ese grande amor por nosotros. Queremos en esta mañana, Señor, pedirte suplicarte más que pedirte, que nos ayudes. Trae un pleno convencimiento a nuestros corazones, Señor, que Jesús es el único camino. Que no pongamos excusas, que nos ayudes a cambiar nuestros paradigmas, nuestros prejuicios, nuestras tradiciones, que no nos ayudan a tenerte a ti como el único camino. Y sé que a veces, Señor, cuesta despegarse de esas tradiciones, porque ha sido nuestra forma de vida de querer relacionarnos contigo. Pero, Señor, tu palabra es clara, no podemos ir en contra de tu palabra. Sé que tú vas a encontrar la manera de ayudarnos, así como lo has hecho en tantas personas, que hoy disfrutan y son libres de todos esos paradigmas, prejuicios, tradiciones que impedían una claridad de tu amor, una claridad de tus caminos, una claridad de eternidad. Señor, no conozco profundamente lo que hay en el corazón de cada persona que en este momento me está acompañando, pero tú sí. Tú eres consciente en este momento, estás escuchando esta oración y cuántas otras oraciones estarás escuchando. Pero en tu omnisciencia y en tu omnipotencia recibes todas nuestras plegarias, Señor. Y sé que tú estás siendo consciente de lo que cada uno de nosotros que estamos unidos en esta oración estamos percibiendo, estamos pensando, estamos decidiendo. Oro en mi corazón para que yo y todos los que estemos en este momento juntos podamos dejar nuestros prejuicios, dejar nuestras tradiciones que no nos ayudan en nada a transitar por ese camino único, que es el camino que tu Hijo nos abrió. Ayúdanos a que esta relación no sea solamente una emoción. No tengo esa comprensión, Señor, así. Que no sea solamente un sentimiento de este momento y que después que terminemos de orar y sigamos con nuestra vida desastrosa o que a ti no te agrade, como si fuese que nada ocurrió aquí. Que este encuentro a través de tu palabra, Señor, nos ayude a agarrarnos fuerte de tu mano y que tú nos puedas guiar a lo largo de las horas de este día con tu presencia en nuestros corazones, sabiendo que estamos transitando el camino de eternidad en Cristo Jesús. Si hay alguna situación particular que está viviendo aquella persona que está en este momento conectada conmigo aquí, tú conoces cómo traer solución a su vida. Te ruego que le ayudes a esa persona a confiar en ti. A veces el tiempo puede jugarnos en contra, porque queremos todo rápido, queremos ya. Pero a veces la espera hace más deseable lo que pedimos y nos prepara el corazón para recibirlo con gozo cuando tú nos concedes. La espera muchas veces puede traernos dolor, inseguridad e incerteza, pero ayudarnos a ser perseverantes en aquellas cosas que clamamos y que están de acuerdo con tu voluntad, Señor. Te suplico que Cristo sea una realidad presente en nuestras
conciencia, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestros hábitos. Que pueda traer equilibrio en nuestro mundo emocional. Que pueda traer confianza, certeza, seguridad, esperanza, liberación de aquellas cosas que necesitamos ser liberados, Señor. Ayúdanos en el transitar de este camino, junto a ti, mediante tu Hijo. Que la presencia de Él en nosotros, a través de tu palabra, vaya limpiando la basura que pueda haber en nosotros, las actitudes negativas que pueda haber en nosotros, los malos pensamientos, nuestras emociones no santificadas, nuestros anhelos, nuestros deseos. Que Él, en ese caminar por la influencia de su presencia, pueda poner en nosotros el mismo sentir que hay en su corazón. Y que nosotros, Señor, podamos disfrutar de vivir una vida como la que Cristo vivió, en esa sencillez, en esa profundidad, en ese interés por el prójimo. Señor, te entregamos nuestra vida y te seguimos suplicando en esta hora, Señor, por las personas que están enfermas, por las personas que están infectadas por este virus. Te agradecemos por aquellas que han salido victoriosos y han podido vencer y hoy pueden testificar de tu amor. Te agradecemos, Señor, porque en medio de tanto dolor hay victorias también. Pero toda victoria trae su momento de dolor. Por eso, Padre, te ruego por aquellos que están enfermos, no solamente del virus, que están esperando ser trasplantados, que están esperando encontrar solución a su enfermedad, que están queriendo ser sanados de un cáncer o de una situación compleja en su estado de salud. Madres que tienen niños pequeños con situaciones de salud. Señor, hay dolor en el corazón de esta humanidad. Y tú eres el único que puede traer esa tranquilidad, esa paz. Oramos por ellos. Oramos también por las personas que están sin trabajo, más con esta crisis, Señor. Oramos también para que tú levantes a tu pueblo, para que tu pueblo se haga presente en este tiempo y que proclame tu amor a través de diferentes maneras. Levanta a guerreros de oración, levanta a intercesores, levanta, Señor, predicadores que puedan comunicarse por estos medios que hoy tenemos, Señor, para que las personas te conozcan, te amen y decidan por ti. En el nombre de Jesús, quiero poner, Señor, esta oración en tus manos. Amén. Queridos, que Dios me los bendiga, que tengan ustedes una jornada linda, tomado de la mano de Jesús. Quiero saludarles a todos ustedes. Esther, te mando un saludo. Y bueno, a cada uno que se ha conectado en el último momento. Ever, también te mando un saludo. Héctor, Idalina, Maritza, mi hermana Miriam, William, Gracielita, Dios te bendiga. Agapito, también te mando un saludo. Ivone, Iris, mi hermana Fati. A todos ustedes, queridos. Clarita, también te mando un saludo. A todos ustedes, que el Señor me los bendiga. Sigamos con un espíritu de oración. Si viene un pensamiento hacia un ser querido, ponerlo en las manos del Señor. Si te acuerdas de algún enfermo, orale al Señor por él. Mantente activo con Dios, ¿sí? No te desconectes de Él. Seguí hablando con Él en tu corazón, en tu mente, porque Dios, a través de su palabra, trajo su presencia. Que Dios te bendiga, que tengas una buena jornada en este día. Chao. Nos vemos mañana, 9:30.